Vamos amigo, 1, 2, 3, quítale volumen a su celular. Amén, 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 amén. Shabbat Shalom a todos en esta hermosa y bella noche que estamos celebrando acá en nuestro estudio el día de hoy. El Creador del cielo y de la tierra los bendiga a cada uno de ustedes que nos ven a través de los medios sociales. Queremos saludarles el día de hoy. Les saludamos desde acá, desde la ciudad de Manassas, Virginia, en Estados Unidos. Les saludamos a los que nos ven fuera del país, desde Centroamérica, Suramérica. Queremos saludarles de una manera muy especial a nuestros hermanos israelíes que se encuentran desde Argentina. Siempre les digo desde Argentina porque en Argentina tenemos una gran cantidad de judíos que están allá también, y todo desde Suramérica hasta Norteamérica. Tenemos pueblo de Israel por todas partes y le agradecemos al Eterno por tener su pueblo en todas las naciones, para que el pueblo de Israel se encargue en anunciar la Torá a todas las naciones, a toda la gente, que abran sus oídos a la Torá. Shabbat Shalom a todos en este día. Les saludamos en el amor del Señor. Si usted quiere conectarse, conéctese, vernos en vivo, póngase a la televisión, baje la aplicación de Facebook en la televisión y puede ponerla en la televisión directamente para poder ver nuestra enseñanza de Torah el día de hoy. Una enseñanza muy interesante que vamos a tener de nuestro Yeshua HaMelech
Hamelech Israel, Yeshua el Mesías, el Rey de Israel, el Rey del universo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, el que venimos a enseñar en esta hermosa tarde. Es la doctrina del rabino de más prestigio que tenemos en la Torá. Las personas que no quieran entender el entendimiento de la Torá, el conocimiento de la Torá y meterse y de entrar en ella, morirán en la ceguera, morirán en el desierto como los rebeldes que venían en el desierto caminando cuando salieron de Egipto. Y la gente venía en el desierto renegando, murieron en el desierto. Hasta que la gente abre el corazón a la Torá enseña el conocimiento pleno de las Escrituras, le enseña a través de las instrucciones de la Torá. Yeshua vino a enseñarnos a nosotros la Torá para que lo obedezcamos, su doctrina, su enseñanza, y no la ignoremos como la ignoraron los antepasados, los farushim, los fariseos, que la ignoraron. Y ellos se pusieron, en vez de ponerse a favor, se pusieron en contra de las instrucciones que Yeshua estaba dando de la Torá. Entonces la Escritura nos dice que el Señor envió a Yeshua, al Mesías, al Melech Tzadik, al Rey Justo, a Israel, para enseñarles a su pueblo, a corregirlos, para que ellos entendieran las ordenanzas del Todopoderoso. Ellos, al contrario, rehusaron la instrucción, la doctrina que Yeshua, el Mesías, el rabino, el judío de más prestigio, trajo. El Evangelio del Reino, se le llama en el Nuevo Testamento, para las naciones, para la salvación y la vida eterna. Esta es la enseñanza que traemos nosotros también hoy en día. Es una enseñanza basada a los mandamientos de la Torá, a los mandamientos del Señor. Buscando mi teléfono que está por ahí sonando. Y entonces nosotros ahora nos hemos dedicado a enseñar las instrucciones del Todopoderoso para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree y no se pierda y tenga la vida eterna. Esa es la manera como las instrucciones del Señor nos han venido a dar a nosotros la luz divina, la emuná, la fe auténtica de la Torá, que es la palabra del Señor, para que nosotros la vivamos. Y vivamos conforme el Espíritu, conforme la ordenanza de la palabra del Señor. Así nos ordena la Escritura que debemos vivir. Debemos aprovechar el tiempo y debemos obedecerle todas las instrucciones que el Señor, Yeshua, que conocimos por Jesús, vino a enseñarnos al mundo. El Señor no trajo una doctrina cristiana. El Señor no trajo una doctrina evangélica. El Señor no trajo unos rudimentos de hombres a la tierra. El Señor trajo Torá, las instrucciones, la Escritura. Eso nos trajo el Señor a nosotros. No trajo un evangelio de las naciones. No trajo cristianismo. Trajo judaísmo. La Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento que se le llama, es libros judíos. Son libros de las Escrituras sagradas provenientes del Rey de Israel. Y entonces ahora nosotros debemos enseñar estas instrucciones. Quizás muchas de nosotros no entendamos porque nos cuesta salir de las tinieblas a su luz admirable. Nos cuesta. Está desde los tiempos antiguos, y yo se lo voy a mostrar por las Escrituras, que estamos desde los tiempos antiguos con unas grandes cegueras tan duras, severas, pero grandes, que no podemos llegar al conocimiento de la verdad. Y seguimos nosotros el mismo rumbo, sabiendo que tenemos las instrucciones dadas por el Señor, que el Señor vino, nos trajo la instrucción de la Torá, nos trajo el Evangelio del Reino para las salvaciones, y el mundo ha tomado su propio camino. No quiere obedecer la Torá, no quiere obedecer sus mandamientos, no quiere obedecer nada, y quiere entrar al reino de los cielos como Él quiere, como Él piensa. Entonces vamos a enseñar la doctrina que Yeshua enseñó desde los comienzos de su ministerio. Antes de llegar a esa enseñanza, el día de hoy estamos nosotros en el Shabbat primero del mes de Adar. Este es el mes 12 de la Torá. El mes 12, prácticamente como quien dice, estamos en el mes de diciembre. Pero en la Torá es el mes de Adar, no es diciembre. Es el mes de Adar que culmina con el último mes del año del calendario de la Torá,
para nuestros hermanos cristianos. Para los cristianos que piensan que el Señor va a usar el calendario de Navidad, no. El Señor va a usar el calendario que Él tiene establecido en la Torá. Él tiene su propio calendario, Él tiene su propio reloj, Él tiene su propio tiempo y nadie le va a cambiar a eso. Es prohibido, la Torá dice, prohibido el que le quite y le ponga a las instrucciones del Eterno. Entonces ahora nosotros nos hemos dedicado por más de años ya a estar enseñando la Torá para muchas personas. Debido a que hay tanta gente caminando en la ignorancia del cristianismo, caminando en la ignorancia de las cosas que piensan que son de bendición y en vez de ser de bendición son para maldición. Adoran lo que no saben, buscan donde no hay y así van caminando. Entonces ahora nosotros estamos en el primer Shabbat del mes de Adar del calendario 12 de la Torá. Y pronto estaremos nosotros ya celebrando la fiesta de Pesach, fiestas ordenadas por el Todopoderoso, que Yeshua, yo se lo voy a mostrar, que Yeshua celebró el rabino que la gente hoy no quiere escucharle, el judío que hoy la gente no quiere oír, el judío que en las iglesias ahora no lo quieren escuchar, al judío que cambió la historia no lo quieren escuchar. Cuando llega una enseñanza de la Torá, piensan que es judaizante, mas no se dan cuenta que el verdadero maestro de las escrituras, el verdadero Mesías, el que viene, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, es el mismo, Yeshua, el Mesías, el ungido, el enviado para la salvación de nuestras almas. Pero la gente no ha querido entender. Y están como en las épocas de Noé, dijo el Señor, cuando venga el diluvio se los llevará a todos y no entendieron. Porque tenemos una mente entenebrecida gracias a esos lobos, le voy a llamar yo, gracias a esos lobos que andan allá afuera delinquiendo la palabra, que andan violando las escrituras, que no han sido llamados por el Eterno y que han sido enviados por todas las naciones, los cuales el Señor dijo tengan cuidado y miren que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque andan un evangelio torcido. Anda una instrucción diferente, anda una doctrina diferente al cual no se les ha sido enseñada. Y esta es la razón por la cual nosotros nos encontramos enseñando estas cosas, para que aquel que aunque sea uno, aunque sea una persona, oiga lo que el Espíritu del Eterno habla a la iglesia, para que se conviertan, para que salgan, que sea no cientos, ni miles, aunque sea uno, como dijo el Señor, una oveja perdida que vaya y la rescate. Hombre, el Señor dice, es algo grande, algo especial, uno nada más. No necesitamos que salgan 15 o 20 o 100 o 500, sino una persona que entienda los mandamientos y las instrucciones dadas para su propia salvación y vida eterna. Entonces ahora estamos nosotros en el Shabbat del mes de Adar, del calendario de la Torá. Pronto estaremos en las fiestas de Pesach, los cuales el Señor Yeshua cumplió. Y el día de hoy, el mensaje de las instrucciones de la Torá, vamos a dar inicio en el libro de Lucas. En el libro de Lucas vamos a dar este inicio de la doctrina del Mesías. Esta doctrina del Mesías, quiero darle esta enseñanza, porque para muchos de nosotros las ignoramos. Y ninguna persona que ignore las instrucciones de la Torá podrá ser hallado inocente en el día del Señor. Entonces en el libro de Lucas, en el capítulo 2:40, vamos a leerlo. Y hoy les voy a leer la Biblia, la de la Reina Valera de 1960. Y sé que muchas personas quizás tendrán una Biblia en su casa. Dice la escritura de esta manera y dice así. Voy a leerles en el verso 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito de la Torá del Señor. Estamos hablando de la familia del Señor. Y yo estoy enseñando estas cosas para que las personas se vayan instruyendo en los caminos y sepan cuál es el verdadero camino a la vida eterna.
que se den cuenta, que la abran la escritura, que la escudriñen, porque ese es el plan de nuestra salvación. Sé que muy poquitas personas ven la enseñanza y muy poquitas personas se conectan, incluyendo ni los hermanos de la iglesia se conectan para ver las enseñanzas. Pero esto es así, esto es así. Pocas personas van a oír la voz del Eterno. Por eso el Señor dice que en verdad la mies es mucha y los obreros son pocos, porque muchas personas no están interesadas en cumplir las ordenanzas del Señor, solo se burlan de ellas, estando en una iglesia, en un día de servicio. No ponen atención y no abren sus corazones al espíritu de la santidad. Entonces hallamos la doctrina del Señor acá en el libro de Lucas, en el capítulo 2, verso 39, dice que después de haber cumplido con todo lo prescrito de la ley, de la Torá del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. ¿Qué es lo que pasó ahí? Pasó que había las fiestas de Pesach. Las fiestas de Pesach se celebraban, la fiesta del mes de Aviv se celebraba cuando el Señor llegó allí a Jerusalén. La iglesia debe de entender que nuestro Señor hizo todos estos requisitos para la salvación de nuestras almas. Pero nosotros, la iglesia, no los quiere cumplir ni los quiere hacer. Quiere caminar en sus propios caminos. Quiere andar en sus propias sendas y no quiere obedecer las palabras que el Creador Yod-Heh-Vav-Heh, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, enseñó. Entonces ahora encontramos cumplimiento de la Torá en la Biblia Reina Valera, de la cual todo el mundo enseña, predica los días de domingo en un altar. Entonces dice la Escritura, y el niño crecía, estamos hablando de Yeshua, crecía y se fortalecía. Y dice la Escritura, y de Dios era, y de la gracia, y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios, era sobre él. Él iba creciendo, llenándose de sabiduría, de la Torá, de lo que la gente hoy no quiere escuchar y obedecer. Y dice la Escritura, verso 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén a las fiestas de Pascua, que es lo que nosotros nos estamos acercando. Nos estamos llegando a esa época donde nosotros debemos honrarle al Señor Dios Todopoderoso. Como les digo, esta es la doctrina que el Señor enseñó. No enseñó una doctrina pagana. Que usted solamente se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y usted está salvo. Dígame a alguien que se va a salvar quebrantando las Escrituras de esa manera. Hoy se lo voy a mostrar en la Escritura porque me gusta tener la evidencia para las falsas doctrinas que enseñan allá afuera. Desafortunadamente tenemos cantidades de miles de personas en esos caminos siguiendo esas rutas y esas leyes. Entonces dice la Escritura, porque es la doctrina del Señor, iban sus padres todos los años a Jerusalén a las fiestas de Pesach, a la fiesta de Aviv, la fiesta que se nos está acercando a nosotros. Esa enseñanza la tenemos nosotros en el libro de Lucas. ¿Por qué las iglesias hoy en día no están enseñando la doctrina del Mesías? ¿Por qué no se está enseñando la doctrina de Yeshua, el judío rabino de más prestigio? La gente no lo quiere escuchar. La gente no lo quiere oír. La gente no quiere prestarle atención a eso. Le está prestando atención a un evangelio pagano, a un evangelio que no le está siendo de beneficio para su salvación y su vida espiritual. Y esto lo tenemos nosotros registrados en las Escrituras para que nosotros nos demos cuenta cómo el Señor dice que desde temprana edad el Señor empezó a cumplir todos sus mandamientos y todas sus leyes para que nosotros también de la misma manera nosotros lo sepamos. En el día del mes de Aviv, el primero del mes de Aviv,
Oiga bien esto, cómo va el ministerio del Señor en el primer día del mes de Aviv. Él aparece afuera después de haber pasado los 40 días en el desierto, siendo tentado por el enemigo. El Señor sale de fuera del desierto en el primer día del mes de Aviv, cumpliendo los mandamientos, porque el año agradable del Señor ha llegado. Como dijo el Señor, aquí se ha cumplido la profecía hoy delante de todos ustedes. El Señor me mandó a predicar, a pregonar el año agradable, y da inicio en el mes de Aviv, después de que el Señor había sido bautizado 40 días más tarde. El Señor aparece en la fiesta para dar inicio en el mes de Aviv, conforme la Torah lo ordena, no conforme nosotros lo decimos. Hoy en día la gente ha pensado que la iglesia o la doctrina del Señor es diferente, que la doctrina del Señor ahora ha cambiado y que ahora las leyes cambiaron, que cambiaron los mandamientos, que ya no se debe adorar en el día de Shabbat porque ahora hay que adorar en el día domingo. Toda la gente ha cambiado la historia y ha cambiado las ordenanzas del Señor, y las iglesias hoy se han convertido en algo diferente a lo que el Señor les ha llamado. Por eso ahora nos encontramos nosotros con este problema delante de la presencia del Señor, pero viene la venida del Señor, del Mesías, viene a esta tierra, en los cuales nosotros vamos a tener que entregar cuenta delante del Padre Eterno. Por eso necesitamos nosotros el entendimiento de la Torah y obedecer sus mandamientos como el Señor lo ordenó. Entonces dice la Escritura que ellos venían todos los años a celebrar las fiestas de Pesaj. Esto lo encontramos nosotros. Esta es la enseñanza que el Señor nos da desde el principio a través del libro de Lucas. En el libro de Juan, quiero leerles la Escritura porque esto es bien importante, para que nosotros, cada uno de nosotros, nos vayamos dando cuenta qué es lo que estamos haciendo en un lugar de adoración, qué es lo que estamos haciendo nosotros. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Nos ha llamado el Señor a desobedecer su palabra. Nos ha llamado el Señor a cumplir su palabra. ¿A qué te llamó el Señor a usted? ¿A qué lo llamó a usted el Señor? ¿A qué vino? ¿A qué vino usted? Dice la Escritura de esta manera, y voy a leerles ahora en el libro de Juan. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, ya nos dimos cuenta que en el libro de Lucas hay una obediencia de la Torá, de la doctrina del Señor, y la familia de Yeshua están en el templo. Yeshua también está con ellos. Yeshua se queda en el templo, está dialogando con los rabinos del templo, quedan admirados al saber la sabiduría que él tenía, se dan cuenta que es un niño extraordinario y que es un obediente a la Torá, que no quebranta la Torá, no quebranta nada lo que el Señor está haciendo. Sé que esta enseñanza muchas personas después quizás la van a ver o quizás después no las van a ver, pero nuestro trabajo es honrar al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque el día de hoy es un Shabbat y es una ordenanza del Dios de Israel anunciar su palabra públicamente, pararnos en un lugar público y abrir la Torá y enseñarle la Torá a todos aquellos que presten oídos a la Torá. Entonces su mandato del Dios de Israel, pararnos nosotros en el día de Shabbat, a abrir la Torá y a enseñarla al público. Por eso nos enseñamos la Torá nosotros en este lugar, para que la gente la escuche, para que la gente la oiga, para que la gente no diga en aquel día nosotros no sabíamos nada. Nosotros nadie se paró en público a enseñar la Torá en el día de Shabbat. Nadie, estamos cumpliendo un mandamiento de la ordenanza del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces dice la Escritura en el libro de Juan, en el verso 1, quiero leerles la Escritura porque muchos de nosotros queremos salvar nuestras almas, queremos llegar al reino de los cielos, queremos buscar el verdadero camino que nos lleva a la vida eterna, pero no sabemos cómo encontrarnos. La gente se queja hoy en día que todas las iglesias están mal, que todas las iglesias lo único que hacen es robar. Todo el mundo se queja de las cosas, pero no buscan la manera de cómo poder resolver su situación. En el libro de Juan, para todas las personas que nos ven, como les digo, estamos acá
no por causa de nosotros, sino por causa de la Torá. La Torá ordena que enseñemos estas cosas públicamente para que aquellos que tienen oídos para oír, que oigan lo que el Espíritu habla al pueblo, a la gente. En el verso capítulo 1, y estoy hablándoles ahora de la doctrina de Yeshua. En el verso 1 dice la Escritura de esta manera. En el verso 6 le voy a leer. En el verso 1:1 le voy a leer. Dice, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era la Torá hablando. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el verso 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice la Escritura, hubo un hombre enviado de Dios, enviado del Hashem, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, habla el libro de Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo él estaba, el mundo por el Señor, por el Creador del universo fue hecho, pero el mundo no le conoció. Eso es lo que la Escritura de Juan, el testimonio de Juan nos enseña. Y dice la Escritura, a los suyos vino, dice la Escritura, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Habla el Señor, a los suyos vino. Mira qué tristeza que la Escritura nos enseña que Él vino a los suyos, a los de su clase, a los de su rama, a los del sacerdocio, a los rabinos. Él vino para recibir apoyo de la iglesia. Él vino para que la gente lo escuchara. Él vino para que se dieran cuenta que Él era el enviado. Él vino para darnos a enseñarnos a nosotros la vida eterna. Pero la gente no lo quiso aceptar, como hoy en día estamos teniendo ese problema. Porque era contrario a la doctrina que se estaba ejerciendo en esa época. El Señor fue rechazado por los grandes, por los líderes políticos, fue rechazado por la iglesia, fue rechazado por los sumos sacerdotes. No quisieron escuchar al Señor que había venido a esta tierra. Él había venido a enseñarnos a nosotros. Por eso la Escritura dice, Él vino a los suyos, y los suyos no le recibieron, porque Él se paró delante de ellos y aún ellos no le creían todas las cosas que les decía. Él les empezó a enseñarles las instrucciones. Cuando entró en ese mismo año, en el año 27 de nuestra era, Él entró al templo. Cuando Él entra al templo en esa fiesta de Pesach de ese año, y entra al templo, lo primero que el Señor dice a los suyos que Él había sido enviado, lo primero que les dice, ustedes convirtieron la casa de mi Padre en una cueva de ladrones. La gente no le quiere escuchar, la gente no quiere oír el verdadero mensaje, la verdadera doctrina del Creador del universo. Él es el que trae el mensaje a los suyos. Los suyos le niegan la entrada, como hoy en día la gente está negándole el verdadero adoración en una iglesia. Están caminando por sus propios caminos, están siguiendo sus caminos, sus veredas, están llegándose a lugares donde el Señor les dijo que no tenían que ir. Y por esa razón nosotros hemos dedicado este tiempo para enseñar las Escrituras, para que la gente entienda y sepan que hay un Dios en Israel, que se le debe de dar honra y gloria conforme la Torá ordena, conforme la Escritura nos dice. La gente ha adoptado a un Jesús romano. La gente ha adoptado a un Jesús impuesto por el Imperio Romano, que cambió los mandamientos, que cambió la historia, que cambió la Torá, que cambiaron todos los requisitos para la salvación y la vida eterna. Le enseñaron a otra gente a violar los mandamientos, y la gente ha caminado ahora y ahí van por ese camino ancho, caminando sin rumbo y sin esperanza, porque aquí la Escritura nos enseña que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esto es grave
lo que sucede en este cambio es grave. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere adorar a Yeshua, el judío rabino de más prestigio en la Torá. No le quieren servir a él, están sirviéndole a un Jesús que reemplaza a Yeshua el verdadero, que reemplaza la verdadera doctrina de él. Están usando a un Jesús no conocido. Están adorando a un Jesús que no le entienden. Le están enseñando a un Jesús que está violando los mandamientos. Están enseñando a un Jesús que no forma parte de la Escritura. Le han cambiado su nombre y le están sirviendo a un Jesús que nació un 24 de diciembre. Están sirviéndole a un Jesús que le celebran Navidad y le celebran fiesta, le celebran cada cosa y no quieren obedecer. Están adorando a un judío que, entre comillas, no tiene conocimiento de la Torá, y la gente busca y lo pone a él por testimonio y dice que están siguiéndole los pasos a él. Pero ninguna persona, dice Juan, que viole los mandamientos del Señor, ninguna persona que obedezca a los mandamientos puede ser verdadero. En esto, dice Juan, nosotros conocemos que le amamos si guardamos su Torá y su mandamiento, su doctrina que él nos ha enviado a nosotros. Desafortunadamente la gente vive de esa manera, siguiendo a un Jesús implantado por Roma, por la Iglesia Católica. No un Jesús judío que enseña Torá, que enseña mandamientos de Torá. No un Jesús que vino a este mundo por ordenanzas del Eterno, sino están siguiendo a un Jesús diferente al que se nos ha sido enseñado a nosotros a través de los profetas y a través de los discípulos del Señor. El Señor sigue hablando y les dice a ellos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros en la fiesta de Pesaj, en la fiesta del tabernáculo. Vimos su gloria como la gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Él vino a traernos a nosotros la voluntad de Él, para nosotros entrar en el plan de Él. Y dice en el verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, por la gracia y la verdad vinieron por medio de el Mesías. La gracia y la verdad. La ley fue dada por Moisés, pero la verdad, la verdadera gracia, la verdadera manera de adoración vino a través del Mashiach. Y aquí dice de Cristo. Pero es el Mesías que vino a traer esta enseñanza a nosotros. La Torá fue dada a Moisés, pero ahora el Mesías viene a restaurar la Torá que no se estaba practicando en su época. Por eso es que los judíos de la época de él, cuando él entra y les dice a ellos: ustedes convirtieron la casa de mi padre en cueva de ladrones, está diciéndole: ustedes son violadores de los mandamientos de la Torá. Violadores de los mandamientos de la Torá. Esto no agrada, créalo, esto no agrada a las personas que tienen un cristianismo metido adentro de su hueso, porque están acostumbrados a vivir y a violar de esa manera las ordenanzas del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Están acostumbradísimos desde pequeños. Gente han crecido en estas enseñanzas y no las pueden abandonar de ninguna manera. Siguen ahí y diciendo aún que ellos se van a morir en esa transgresión. Y dice la Escritura: bendito sea el nombre del Señor. Dice en el verso 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos vinieron a Jerusalén a sacerdote levita para que le preguntara: ¿quién eres? Esto estamos hablando ahora que los judíos vinieron a preguntarle: ¿quién eres?
En el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él vino a traerlos a nosotros al conocimiento de las palabras del Creador del universo. Todo lo que Él dijo que nosotros debíamos hacer, todo hay que hacerlo. No puede quebrantarse, no lo puede hacer ni a medias. Tiene que hacerlo conforme el Creador vino. Y dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos vinieron a Jerusalén, sacerdotes, levitas, para preguntarle, ¿tú quién eres? Confesó y negó, sino que confesó y dijo, no soy el Mesías, no soy Yeshua. Y le preguntaron, ¿qué pues eres? ¿Tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Cuando ellos preguntan, ¿eres tú el profeta? Ellos saben que hay un profeta, hay un Señor que va a venir y va a traer un juicio a todas las naciones. Que va a traer la enseñanza, va a traer la doctrina. Ellos le preguntan acá en Deuteronomio 18, ellos sabían que Él iba a venir, iba a restaurar todas las cosas. Y el Creador del cielo sabe que les va a preguntar por qué no le recibieron. Él les está dando una doctrina y les dice, ellos van a venir y le van a preguntar, ellos van a buscar la manera de cómo poder hacer estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Esto estaba sucediendo en la época cuando ellos estaban ya en el primer año de la fiesta de Pesaj, en esa época. Entonces el Señor salió. Después de eso, en el verso 22 dice, pues ¿quién eres? Para que demos pues respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y Juan les dice a ellos, enderezad sus caminos, enderezad el camino del Señor. Juan le está diciendo, arreglen su doctrina que están teniendo. Arreglen el caminar que están llevando ustedes con su iglesia. Esa es la respuesta de Juan. Él les dice, arreglen. Mira lo que les está diciendo Juan en el 22. Para que demos pues respuesta a los que nos enviaron, dice, ¿qué decimos de ti mismo? Yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Esta es por qué Juan les está diciendo a ellos que enderecen el camino del Señor. Sé que esta enseñanza, estas doctrinas no les son muy agradables a muchas personas. No son muy agradables a muchas personas. Porque es una doctrina judía. Es una doctrina unicitaria. Es una doctrina de un rey que vive y permanece para siempre. Es una palabra que va a llevar salvación y vida eterna al que la oiga. El que guarde sus mandamientos vivirá. Quien no guarde sus mandamientos morirá. Entonces nosotros aquí enseñamos como que estamos igual en el desierto. Predicando, enseñando públicamente estas enseñanzas para ver si alguien capta lo que el Eterno está haciendo, lo que el Padre del universo habla. Por eso el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces sigue hablando Juan. Y le dice Juan, en el verso 25, y le preguntaron, dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió y les dijo, yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Beteberá, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y dice la Escritura, el siguiente día del mes de Aviv vino el Señor, y dice a Juan, venía a él y dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. El primer día del mes de Aviv el Señor aparece en la Escritura y les dice a ellos,
les dice a ellos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de las instrucciones del Señor que nos da la palabra, Él vino a instruirnos a nosotros, a enseñarnos cómo nosotros íbamos a hacer para entregarle la vida en la vida eterna. Cómo podemos llevar nosotros nuestro caminar delante de la presencia del Señor, es a través de sus mandamientos y sus leyes. Mira lo que le dice el Señor en el libro de Juan. Vamos a irnos adelantando un poquito. Ahora el Señor está acá, ya han pasado las fiestas de Pesaj. Ya el Señor ya había caído mal con los líderes religiosos. Ya el Señor había caído mal con aquellos falsos que enseñan doctrinas equivocadas, como cuando el Señor llegó y le dijeron: ¿con qué autoridad vienes tú a hacer estas cosas acá? ¿Quién te da autoridad aquí? Si aquí nosotros somos la autoridad. Nadie tiene ninguna autoridad si no le ha sido dada por el Todopoderoso. Entonces ahora nosotros tenemos que enseñar las cosas que el Señor nos ha dado con la autoridad que el Señor da. Entonces aquí dice la Escritura que Él vino a este mundo, el mundo no le recibe porque ellos tienen otra doctrina que no encaja con la enseñanza que trae el rabino de más prestigio. Ellos no quieren abrir sus corazones. El pueblo de Israel sí abre su corazón porque el pueblo de Israel está amando al Mesías. Cantidades de personas se están bautizando para la salvación. Cantidades de personas ya están siguiendo a un Mesías, a un rey que trae una doctrina de la Torah correcta. Muchas cantidades de personas, enfermos, paralíticos y todo el mundo de Israel está llenándose y siguiendo a este judío que está enseñando la Torah a todos los pueblos, a todas las ciudades, a todas partes está enseñando. La misión de Yeshua es que le reconozcan como el Mesías. Menos los suyos, menos la gente que quiere, entre comillas, entrar al reino de los cielos, no quieren escucharlo de ninguna manera. Ellos se enojaban cuando oían escuchar enseñanza del Señor en Jerusalén. Ellos remordían sus dientes. Ellos querían matarles, pero le tenían miedo al pueblo porque Israel amaba a Yeshua. Israel amaba a él, amaba todo lo que él hacía. Pero los líderes de la iglesia, como usted y yo, que estamos allá parados en una iglesia, la gente no nos puede ver. Porque violamos los mandamientos cada momento, cada instante. Y entonces el Señor vino a ellos, ellos reciben, ellos cierran las puertas completamente, no lo dejan que Él se desarrolle, Él no le quieren dar entrada como rabino, como maestro, no lo quieren recibir y tiene muchos problemas. La gente lo están persiguiendo para apedrearlo, uno lo están persiguiendo para matarlo. Así vive el cristianismo hoy en día. No pueden escuchar una enseñanza de la Torah porque ligeramente ellos se ponen con aquel enojo, con aquella furia que no quieren escuchar una enseñanza de Torah. Desafortunadamente tenemos que enseñarla. Alguien va a escucharla. Alguien la va a oír. Alguien se va a salvar. No importa que sea uno. Como dijo el Señor: ¿cuántos eran los que yo sané? Le dijeron los discípulos: fueron 10. Y de los 10, ¿cuántos vinieron? Solo uno. No importa que sea uno, un creyente, aunque sea católico, pentecostal, triteísta, monoteísta, como sea, con uno que salga de las tinieblas, el Señor le va a bendecir y le va a dar vida eterna. Que le pueda entender el lenguaje, como dice el Salmo: oí lenguaje que no entendía. Oí palabras que no entendía hasta que el Eterno viene y abre sus ojos. Entonces dice la Escritura acá: Él vino a este mundo. A los suyos le negaron la entrada. A Israel sí lo ama. Israel sí amó a Yeshua. Israel sí le abrió las puertas. Porque cuando el Señor iba entrando el próximo año en las fiestas de Pesaj, el pueblo de Israel estaba llenísimo de todas las ciudades, todas las naciones habían venido a Jerusalén en las fiestas de Pesaj del año 27, ya era el año 28 de nuestra era.
Ese día estaban las calles repletas de gente, de todas partes del mundo. La gente estaba excited, estaba emocionada al ver al Señor venir. Y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los suyos no le recibieron. Los suyos decían, callan esta gente. Callan a estas personas que están hablando. Cállenlas. Los suyos no le reciben, pero los de él, los que escuchan, los que creen, ellos sí le reciben. Y de esa gente, todavía hay gente que está allá afuera que van a recibirle al Mesías. Por eso es que enseñamos esta doctrina, es totalmente diferente. Es una enseñanza, aquí damos enseñanza de Torah. Usted puede abrir su Biblia y consultarla y ver que se da cuenta que en esto hay verdad y no mentira. Los suyos no le reciben a él. El pueblo de Israel sí. Entonces el Señor trae una nueva enseñanza al pueblo de Israel. No una nueva enseñanza de Torah, sino la misma, pero nueva para la gente que es violadora de los mandamientos. Entonces dice en el libro de Juan capítulo 2. Esta era la Pascua en la cual el Señor lo fue y lo sacaron. Él estaba ahí. Él está cumpliendo, como estoy enseñando de la doctrina del Mesías judío, él está cumpliendo su palabra, él está cumpliendo su Torah que se le ha sido encomendada. Por eso él está aquí en la fiesta de los judíos. ¿Por qué el cristianismo no celebra esto y prefiere estar involucrado en fiestas de Navidades, con la creencia que el Señor nació en 25 de diciembre como lo hizo el dios Zeus? La gente es terrible. Es terrible estar en una tiniebla y darte en la cara en cada momento que tú vas caminando, te das y tropiezas en la cara porque no entiendes. Pero no estamos para juzgarle, porque el creador del cielo y de la tierra es el juez y él es el que se va a encargar en hacer juicio. Ahora dice, había un hombre que estaba pendiente de los que a él había venido. Un hombre. Y era una persona de importancia. En el capítulo 2, verso 13 dice de esta manera. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Subió Yeshua a Jerusalén. Cuando les hablo de Yeshua, aquí en la Reina Valera dice Jesús. Pero yo le cambio el nombre porque Jesús no está registrado en la Torá. Ese nombre fue inventado por el pueblo romano. El nombre del verdadero nombre del Señor no es Jesús. Jesús no significa salvación. Yeshua sí significa salvación y vida eterna. Yeshua sí significa salvación. Y no podemos cambiarle su verdadero nombre. Por eso el Señor vino acá y le dijo, necesito que ustedes crean en lo que yo estoy hablando. El mundo ha creído otro evangelio diferente. El mundo ha creído otra doctrina diferente. Y hemos cambiado el nombre y la gente, la iglesia y miles y miles y miles de millones de personas siguen en este caminar. Menos el pueblo judío no se traga esto de decir Jesús. Solamente el creyente gentil, el verdadero nombre de él es Yeshua. Yeshua Hamelech, el Señor, nuestro Rey. El Rey de Israel, el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Esto está escrito acá. Puede ser usted un estudioso de las escrituras de la Biblia. Puede venir usted a un instituto bíblico. Puede sacar usted un certificado de teología. Pudo haber salido usted de una universidad cristiana, etc. Pero esto está en la escritura y no lo podemos quitar. Dice la escritura que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas. Estoy hablándole de la enseñanza de la Torá del Señor, que Él vino a enseñarnos la Escritura. Y Él está en Jerusalén en las fiestas de Pesach. ¿Por qué? Porque Él está cumpliendo también los mandamientos. Él está cumpliendo los mandamientos.
¿Qué pastor cristiano está cumpliendo los mandamientos? ¿Qué pastor evangélico está cumpliendo los mandamientos? Y enseñándole a su iglesia que guarden su fiesta y sus mandamientos. ¿Qué iglesia está enseñando que guarden el día de Shabbat? ¿Qué iglesia está enseñando eso? Y el tiempo se acerca, la venida del Mesías se acerca. Y entonces es la doctrina que Él trajo a esta vida, a este mundo. Y Él llega cumpliendo sus mandamientos. La enseñanza es para la iglesia que cumpla su fiesta solemne, sus fiestas de Él, sus tiempos de Él. La instrucción y la enseñanza, la doctrina del Mesías enseña la Pascua, enseña su fiesta, enseña sus mandamientos. Entonces dice que Él estaba cerca de la fiesta de la Pascua de los judíos. Quiere decir que la iglesia y la doctrina es judía. 100%. Subió Yeshua a Jerusalén. Halló en el templo a los que vendían ovejas, palomas, a los cambistas ahí sentados. Haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes y esparció sus monedas y los cambistas y le volcó las mesas y les dijo a los que vendían las palomas: quitad de aquí todo esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. A nosotros no nos gusta que nos digan eso, porque las iglesias hoy en día eso parece un mercaderío. No adoran al Eterno, no están guardando sus mandamientos, sus leyes, están puro negocio hoy en día. La gente no le gusta que le diga la verdad. Esta es la Torah, aquí está el Señor reprendiendo. Si el Señor viniera en estos tiempos y entrara a una congregación de esta, haría lo mismo. Sí, Señor. Porque Él es el maestro de la Torah. Él es el que hace cumplir los mandamientos de la Torah. Él es el que va a poner orden con vara de hierro a todas las naciones. Él es. No hay otro. No hay otro sobre la faz de la tierra que venga a cumplir la escritura como Él. Entonces, si Él es nuestro Señor, si Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Mesías, la iglesia debe hacer lo que Él hizo de la misma forma. Pero hoy las iglesias parecen mercado. Las iglesias parecen tienda. Las iglesias parecen ahora un lugar teatro. No es un lugar de adoración, sino es un teatro. Y da vergüenza que ahí se pronuncie el nombre del Señor. Por eso Pablo dice que el nombre del Eterno por los gentiles es blasfemado. Porque no obedecemos su palabra. Él les dijo: quiten de aquí todas estas cosas y no hagan la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces se acordaron de sus discípulos, que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señales nos muestra ya que haces estas cosas? El Señor responde y les dice: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. El Señor les habla a Él acerca de todas estas cosas. Estaba la fiesta de Pesaj en esa época, enseñándonos nosotros la misma escritura en el Nuevo Testamento, que debemos guardar su palabra, que debemos honrar su fiesta, que debemos guardar su mandamiento. El mismo Señor lo está enseñando. Y les dice al mismo Señor que no hagan la casa de Él cueva de ladrones. En vez de estar enseñando su mandamiento, la están convirtiendo en una casa de ladrones, en un mercado. Porque la gente no quiere entender. En serio, usted que nos ve a través de estos medios sociales, ¿por qué no pueden entender ustedes estas palabras que el Señor dijo? No conviertan mi casa en una cueva de ladrones, en una casa de mercado. Enseñen los mandamientos, la escritura de la manera que está escrito. ¿Por qué la gente no quiere entender esto? Pastores, maestros y toda clase de gente que cristiano, entre comillas, son una bola de paganos que no pueden entender estas cosas.
¿Por qué no podemos darnos cuenta? Lo que el Señor les dice a ellos, ¿por qué han convertido mi casa en una cuadra? ¿Por qué están enseñando una doctrina diferente a la que yo les estoy enseñando? Ese es el mensaje de hoy. ¿Por qué la doctrina verdadera no la quieren agarrar? Están agarrando otras cosas que no son. El Señor está molesto, airado con ellos aquí en este día de la fiesta del mes de Aviv, antes de Pesach. El Señor, en vez de estar contento con ellos, que son la iglesia, el pueblo a los cuales Él vino, Él está molesto porque han cambiado sus mandamientos por todas sus cochinadas que hacen en su iglesia. Quieren que uno les hable bonito. Quieren que les hable. Oh, hermano, usted es muy pesado. No, es que es los manda. El Señor va a venir. Él va a hacer juicio a todas las naciones. Y no les va a dejar ni raíz ni rama a cada uno de ellos que quebrante su palabra, que se hayan salido de su verdadera doctrina, de sus mandamientos. Por eso es que la Torá tiene que ser enseñada a todo pueblo, tribu, lengua y naciones, a todas partes del mundo. Entonces el Señor le dice, han convertido mi casa en cueva de ladrones. Verso 23 dice, estando en Jerusalén en las fiestas de Pesach. ¿Por qué no podemos entender nosotros este lenguaje que el Señor nos dice en el verso 23? Que Él estaba en las fiestas de Pesach. ¿Por qué usted y yo no entendemos estas cosas? ¿Por qué usted, sinvergüenza pagano, bien celebra Navidad en su iglesia y con su congregación y a todos los viste con uniforme y no quiere entender las instrucciones y la verdadera doctrina que el Señor nuestro Dios nos trajo para instrucciones, para que le enseñemos a los hijos de nuestros hijos? Y usted está diciendo que usted es un hijo de Dios, que usted es un siervo de Dios. Usted no es nada, usted lo que es un pagano mentiroso, falso. La doctrina del verdadero Yeshua HaMashiach no la quieren recibir. Cierran sus ojos. Por eso es que el Señor dice, a los suyos vino, los suyos no le... Usted que es cristiano, que tiene años, 10, 15, 20 años, que debería entender las instrucciones de la Torá, es el más burro. Es el más necio con las cosas de la Escritura. El más rebelde, que no quiere escuchar las instrucciones que el Dios de Israel ha ordenado. Son ustedes mismos acumulando ira para el día venidero. Esa doctrina que usted tiene no es la heredada por el Señor, por nuestro Señor, por el Salvador, por Yeshua HaMashiach. Esa no es la doctrina que el Señor trajo, la que usted tiene. Es una doctrina diferente. Entonces el Señor les dice a ellos en el verso 23, estando en Jerusalén en la fiesta de Pesach, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Muchos creyeron en las verdaderas instrucciones de la Torá. ¿Por qué no le creyeron a la iglesia? Porque la iglesia es mentirosa y falsa. ¿Por qué no quieren creerle? ¿Por qué no quieren creer a Yeshua, al judío de más prestigio, al rabino, a las instrucciones que él está dando acá? Mucha gente dice, le creyeron cuando él les dijo, estamos en las fiestas de Pesach, en las fiestas de Pascua, vamos a celebrar. Mucha gente creyó, menos usted pagano que está en una iglesia parado, colectando nada más el 10% de una congregación. Es tiempo de que abran los ojos, que no esté durmiendo. Es tiempo que despierte, es tiempo que el espíritu de la Torá entre en tu vida y que despierte de todo ese dormir, como dijo el Señor, despiértate tú que duermes entre los muertos. Esta es la doctrina que el Mesías trajo. No una doctrina que le enseña a usted a violar sus mandamientos y sus leyes. No una doctrina que le dice que viole su Shabbat. No una doctrina que le dice que no celebre fiestas al Eterno. No una doctrina que le dice a usted que no obedezca los mandamientos del Señor.
Es tiempo de que la gente despierte. Dice, pero Yeshua mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Claro, el Señor no se fiaba de la doctrina. Yo no me fío de la doctrina de los cristianos. Yo no les creo. Por más que me digan que van al cielo, no les creo. ¿Por qué? Porque violan los mandamientos de la Torá. Por más que me digan que son santulones y están ahora, no les creo. Solo son un metal que hacen ruido, nada más. Sus corazones están llenos de maldad, hipocresía, nada más. Violan los mandamientos del Eterno, violan las Escrituras en cada momento, cada instante. Se bajan de ahí, vuelven a seguir lo mismo y en el pecado. Y son esclavos del pecado y no pueden salir de ahí. Gracias a un montón de pastores vestidos de pieles de oveja que están allá afuera diciendo que son los siervos del Señor, diciéndoles que ellos son los ungidos. Ni el Señor se fiaba de ellos, a los cuales Él vino. Él debió haber confiado en el líder, en el sumo sacerdote de Jerusalén. Él debió haber confiado en los líderes de la iglesia de la época. No confiaba en ellos, porque la doctrina que ellos tenían era mala. Así yo mismo lo digo a la gente en su cara. Tienen una doctrina mala. Entonces dice la Escritura, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Verso 30, verso 3, capítulo 3, verso 1. Estoy enseñando esto porque esta es la enseñanza. Hoy, Dios mío, me pasé del tiempo. Esta es la enseñanza de la Torá. Esto se va rápido acá. Yo no sé por qué, pero se va rápido. La Torá dice acá en el capítulo 3 de Juan, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Había uno que había escuchado el verdadero, uno de los cuales estaba ejerciendo ahí un ministerio en la Torá, y dijo, oh, vamos a ponerle cuidado a la instrucción, a la doctrina que trae este hombre Yeshua. Acaba de entrar en el templo. Hay gente que tolera todas las sinvergüenzadas en las iglesias. Hay gente que tolera todas las sinvergüenzadas en los líderes. Hay gente que tolera todas las sinvergüenzadas, lo que hacen, las picardías que hacen y las pasan por alto. Porque es don fulano o don fulana. Hay gente que los ignora, y aquí había un hombre que sabía que la iglesia no estaba caminando correcta. Aquí había un líder de la iglesia de los cuales le llamó la atención la doctrina del Mesías, del judío que estaba ahí predicando en el templo, que estaba obedeciendo. Le llamó la atención un hombre judío a Yeshua, le llamó la atención y dijo, voy a averiguar quién es este hombre, y vea lo que pasa. Había un hombre de los principales que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche. Dice que venía de noche y le dijo, oiga cómo le dijo a él, rabino. No le dijo cristiano, no le dijo pentecostal. No, él le dijo rabino. ¿Por qué? Porque era un maestro de la Torá. Era un judío. No era cristiano, no era romano, era un judío con la Torá en la mano, que tenía su Torá dentro de su corazón. Y el rabino que vino de la iglesia de Jerusalén, que el que venía a él, también lo reconoció y no le dijo, oye mi hermano, no, le dijo rabino, grande, maestro. Le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Lo reconoce porque la doctrina que él trae es una doctrina verdadera que le llama la atención a la gente. Entonces, él le pregunta a rabino, no le dice, oiga, cristiano, oiga, Jesucristo, oiga, Señor Jesucristo, no, el Señor Pentecostés, oye, mire, fundador de la iglesia cristiana, oh, Señor, fundador de los pentecostales unidos. No, él le dijo, rabino.
El que usted no quiere escuchar la enseñanza en su iglesia, el que usted no quiere escucharle hoy, la doctrina que usted no quiere escuchar judaizante, es la doctrina que usted rechaza. Este hombre dijo, no, este hombre es alguien que viene de Dios y trae la verdadera doctrina, porque hay sinvergüenzada en la iglesia. Y él vino de noche, para que los otros sinvergüenzas no lo vieran. Porque en las iglesias hay mucha sinvergüenzada, mucho pecado oculto dentro de sus iglesias y ni cuenta se dan. Pero allá está el Creador del cielo y de la tierra, que conoce sus corazones, conoce su caminar y sabe que va a tener más pronto que luego su recompensa delante del Eterno. Entonces este hombre vino y le pregunta y le dice: Maestro, sabemos que has venido del Creador de Yahweh Sebaot, del Creador del Dios del Padre Abraham, Isaac y Jacob, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está el Eterno con él. Nadie puede hacer estas cosas si el Dios Todopoderoso no te respalda. ¿Por qué? Porque la doctrina no era de él. Así dijo el Señor: lo que yo hablo no es mío, mi doctrina no es de este mundo, mi doctrina, dijo el Señor, es del Eterno. Entonces usted y yo necesitamos saber esa doctrina, no la doctrina pagana que se nos ha enseñado por las generaciones. Y dice el hombre acá, respondiendo, Yeshua le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, el que no cambie, el que no se restaure, el que no vuelva, el que no cambie su doctrina por la verdadera, no puede ver el reino. Y esta es la instrucción, por eso que usted necesita saber esto. Usted necesita saber esto. Usted quiere ir al reino, cambie su doctrina, cámbiela. Cámbiela por la doctrina de Yeshua HaMashiach, el rey de los judíos. No por el Dios romano, Jesús, que viola los mandamientos y la Torá las 24 horas del día, sino el verdadero Yeshua HaMashiach, el que vino a salvar nuestras almas del Hades, del infierno. Esa instrucción, esa enseñanza es la doctrina que usted y yo necesitamos. Guardando sus mandamientos, su día de Shabbat, su fiesta y siguiendo las ordenanzas, porque él está cumpliendo su palabra. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? La pregunta era: ¿cómo podemos hacer esto? El Señor le responde y le dice: ¿puede acaso entrar una segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Yeshua le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar. No entra. Y no va a entrar. Por eso les digo yo a los cristianos que tienen una doctrina, que van a adorar el domingo, que hacen fiesta cuando se les da la gana y no quieren obedecer sus mandamientos, sus leyes, no quieren adoptar la doctrina del Eterno, no quieren aún sumergirse en agua ni bautizarse, y se bautizan como ellos quieren. Ya les voy a enseñar, porque aquí hay un bautismo que es el verdadero bautismo. Y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es en el bautismo de Yeshua HaMashiach, el bautismo de Él. No en el bautismo del nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ni en el bautismo del nombre de Jesús. Tiene que ser en el nombre de Yeshua HaMashiach, porque Él es su Rey. Él es su nombre. Por eso los judíos dijeron: creemos en el nombre de Él, no en otras cosas que nos han enseñado. Entonces dice la Escritura: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo primero que tienes que hacer es lavarte invocando el nombre de Yeshua HaMashiach. Esa es la ordenanza.
El nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no existe. Las personas que se han bautizado en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sola tienen un bautismo falso. No tienen un bautismo verdadero. Tienen un bautismo que no tiene validez autónoma en la Torá, en la Escritura. Ninguna. Solo hay un bautismo que tiene ordenanza por el Todopoderoso, que es el bautismo de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Él. Y después el Espíritu dice, el bautismo del Espíritu es guiarnos en los caminos del Eterno para nuestra salvación de nuestras almas. En el reino, en el templo, en el templo que Salomón había construido alrededor, habían como unos 170 bautisterios. Recientemente, hace como un año, fueron descubiertos los 170 bautisterios que habían alrededor de Israel del templo. Para que la gente viniera y entraba ahí por un lugar y salían por otro lugar. Eran purificados de esa manera. Antes, en la época del Señor, no era así. Lo habían ocupado hasta para baños rituales. Pues se bañaban ahí. No lo ocupaban para algo correcto, sino para algo incorrecto. Le cobraban a la gente, hacían negocios, hacían grandes cosas como lo hacen hoy en día. Por eso es que la Torá enseña que la doctrina debe ser cambiada, transformada. Y esta es la doctrina que el Señor nos ha enseñado y le dijo, necesito que sean todos bautizados. Nacido, verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de todo esto que dije. Es necesario nacer de nuevo. Esta enseñanza de nacer de nuevo quiere decir que usted deja lo viejo, deja la doctrina pagana y adopta la doctrina judía, adopta la doctrina del Rey de Israel. Amén. Esa es la doctrina que usted va a aceptar, la doctrina de Yeshua, el rabino de prestigio, el maestro, Yeshua HaMashiach, el rabino judío de Israel, no un hombre romano que le dice a usted, oh no, guarde los mandamientos, nosotros no estamos bajo ese periodo. Hay quienes que se atreven a decir, oh nosotros no estamos bajo esa maldición. Pobres los que hablan de esta manera. Entonces la doctrina del Señor fue una doctrina verdadera. Entonces dice, sigue leyendo la Escritura. Ya voy a terminar, voy a ir algo rápido porque el tiempo se me ha avanzado. Y aquí el director me está diciendo que ya corte. Y dice el verso 7, no te maravilles de lo que he dicho, es necesario nacer de nuevo, es necesario la doctrina cambiada otra vez. Verso 8, el viento sopla de donde quiere y es su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque no haces lo que tú quieres. Si no haces lo que la doctrina de la Torá, lo que Yeshua vino a enseñar a nosotros, para que nosotros lo cumplamos. ¿Quieres vida eterna? Entonces tienes que cumplir y nacer de nuevo. Enseñanza mesiánica, enseñanza judía. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Cualquier persona que diga, oh, es que esta enseñanza que está dando el hermano es judaizante, pues bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que usted está agarrando una enseñanza judaizante. ¿Por qué? Porque su padre, porque su rey, porque su Señor es judío. Y Yeshua. Y no es romano. Ni griego. Entonces, quiere entrar en el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Voy a quedarme hasta acá porque el director del programa me está diciendo que ya no más. Y tenemos que pagar aquí. Ya no más. Shabbat Shalom a todos en esta hora. Amén. Le damos gracias al Señor por todo lo que ha dado. Gracias. Me gustaría continuar, pero no hay tiempo más. Como dijo el Señor, no hay tiempo más. Se acabó. Se terminó. Nos veremos el próximo Shabbat. El Creador les bendiga a todos. Que la paz del Eterno esté con cada uno de ustedes.
y acepte la doctrina del Melech Tzadik, de Yeshua HaMashiach, el rey de Israel. Shabbat Shalom a todos. Se les quiere, se les ama. Bendito sea el nombre del Eterno. Gracias. Saludos a todos los que nos vieron y los que no nos vieron. También muchas gracias. Gracias por los comentarios que van a poner. Gracias por la palabra del Señor que ha sido predicada. Y saludos a todos, desde Argentina hasta el Polo Norte, a todo Israel. Shabbat Shalom a todos. Reciban bendiciones del Eterno. Amén y amén. Haba לארץ ישראל לכל העמים. ברוך הבא, ברוך הבא לארץ ישראל מכולנו אליך. ברוך הבא